Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Espera, Lila. Espero. Ok. ¿Vos dijiste? Bueno, buenas tardes de nuevo, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Esta que es la última charla de este año del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho al doctor Santiago Irizarry, que va a estar charlando con Cristian Puebla Fortunato. Y los dejo entonces a ellos y en tal caso en el intercambio nos volvemos a ver. Muchas gracias Santiago por venir, gracias Cristian por organizar esta charla. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. También es extensivo el agradecimiento de que estén del otro lado. Cosas buenas que nos permite la pandemia es esta virtualidad, que nos acercan voces de otras latitudes para compartir un poquito su experiencia y el trabajo que vienen realizando. En el día de hoy, el gusto de presentar a Santiago. Santiago Irizarry es abogado, egresado en la Universidad Nacional de La Plata, es de especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano y es magíster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona y de Génova. Y actualmente se está doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de La Plata. Aparte de ejercer la profesión como abogado penalista, también dirige varios proyectos de investigación en la Universidad del Este, donde da clases. Así que, Santiago, sin más preámbulo, te damos la bienvenida virtual, en este caso a la Universidad Nacional de Río Negro, esperando que pronto sea de forma presencial. Bueno, muchas gracias Cristian. Eh, la verdad que estoy muy contento con la invitación. Por supuesto que también tengo que agradecer a la Universidad Nacional de Río Negro por haberme tenido en cuenta para esto y más concretamente al Instituto, ¿no?, de Investigaciones de Políticas Públicas y Gobiernos también. Espero que esta sea una jornada provechosa y, como digo, estoy muy agradecido por la invitación. Bueno, entonces para ir empezando y conversando, el día de hoy tenemos el gusto de poder charlar acerca del libro Valoración Racional de la Prueba Testimonial que escribió Santiago. Este año salió publicado. Y bueno, como para empezar un poquito, Santi, y que nos cuentes qué te llevó a escribir el libro, sin hacer demasiado spoiler, vos ahí adelantás que es fruto de un proyecto de investigación, el cual dirigís, y habiendo leído también tu tesis de maestría, me adelanto un poquito y veo que ha sido un producto que también desembocó de ello. Así que, en primer, en primer lado, la pregunta sería, ¿qué te llevó a investigar puntualmente lo que es la prueba testimonial? ¿Cuál es la importancia que considerás que tiene esto? Así que te damos la palabra. Bueno, eh, a ver, yo si tuviera que mencionar un disparador o un punto central que haya generado esta inquietud por la prueba testimonial, yo diría que todo esto surge, y me veo en la obligación de decirlo, a partir de un máster que realicé en el año, no me acuerdo ya el tema de la pandemia, a uno le genera cierto desfasaje en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero 2018-2019, no recuerdo con certeza, eh, un máster de razonamiento probatorio que realicé en la ciudad de Girona, en España, eh, donde a partir de ese máster logré adentrarme en una nueva visión del proceso y más concretamente en una nueva visión de la prueba, una visión del proceso y de la prueba en lo que a mí respecta absolutamente rupturista. Y digo rupturista porque a fin de cuentas viene a romper o a colisionar con la doctrina que yo califico de doctrina tradicional o doctrina clásica, viene a colisionar y romper con las viejas, modernas, pero también actuales enseñanzas universitarias, y a fin de cuentas también, y como consecuencia de todo ello, con la práctica tribunalicia. Es decir, es un, un movimiento, una escuela de pensamiento, ese es el término que yo utilizaría, eh, que rompe con todo esto. Y lo resalto porque todos nosotros hemos aprendido el derecho procesal y el derecho probatorio, ¿no? Si realizamos esta decisión de materias, eh, con libros clásicos.
claro, esta nueva teoría viene a poner de cabeza todo aquello que hemos estudiado. Y ponerlo de cabeza porque logra algo que yo creo que muy pocos han logrado. Y es lograr el acercamiento del derecho procesal con la filosofía del derecho. Algo que históricamente ha enmarcado una gran distinción. Generalmente, quien era un estudioso del derecho procesal no era muy estudioso de la filosofía del derecho, y quien era un estudioso de la filosofía del derecho no se caracterizaba por considerarse también un estudioso del derecho procesal, no eran como dos materias separadas. Bueno, esta nueva corriente de pensamiento une todo, y lo une de tal forma que logra desarrollar una teoría absolutamente coherente. Coherente y a mi modo de ver, que tiende a lograr que la justicia sea un poquito más justa. Ahora bien, en lo que hace al libro, ¿no? Ya contestando a la pregunta, me gusta irme por las ramas, pero si yo dijera que este libro es de mi autoría, sería un irrespetuoso. Y lo digo porque este libro, a fin de cuentas, nace a partir de las labores de otros autores. Mencionar mi libro y no mencionar la prueba testifical de Víctor de Paula Ramos sería una falta de respeto total de mi parte. Y mencionar mi libro y no mencionar Memoria de Testigos de Antonio Manzanero también sería una falta de respeto mía. Mi libro en el fondo es una, ni siquiera continuación, sino una toma de estas enseñanzas, por supuesto, modificándolas humildemente desde mi criterio de pensamiento, algunas cuestiones muy, muy particulares, pero en el fondo es una especie de continuar en sí con las labores de estos autores, ¿sí? Quienes en lo personal han enmarcado rotundamente mi criterio de pensamiento. Y como vos bien lo dijiste, Cristian, esto también motivó a que yo en el año, nuevamente pierda noción con relación a los años, 2019-2020, pero desarrolle o dirija, mejor dicho, en la Universidad del Este un proyecto de investigación relacionado con la prueba testimonial en el marco del proceso penal. Bueno, ese sería, si se quiere, el puntapié inicial que propició, ¿no? esta humilde obra que al día de hoy ha salido a la luz. Bien, y ahí mencionaste dos cosas en las que me gustaría detenerme. Así que vamos a ir de a una, si te parece. La primera es esto de que vos marcás que justamente la enseñanza del derecho y sobre todo la enseñanza del derecho procesal tendía, a mi manera de verlo, de ser de dos maneras. O una especie de juego de roles en donde jugábamos a ser fiscales y defensores y algunas partes jueces, pero era justamente defender o llevar un caso. Y por otro lado, netamente el código procesal y ver dónde poníamos las comas, qué artificio teníamos a través del código procesal, pero no entendíamos mucho quizás, o nos faltaba un mayor abordaje a cuál era la finalidad del proceso. Y este es uno de los tópicos que vos tratás profundamente en el libro que no lo mostré al principio, es este, les recomiendo la lectura. Ahora después vamos a ir diciendo por qué. Pero vos justamente ahí hablás de la finalidad de la búsqueda de la verdad. Y hay muchas, como bien vos resaltás, hay muchas doctrinas que dicen que no es una verdad solamente procesal, sino que también esto que adelantabas de una justicia un poco más justa, pero esto me parece que es una primera pregunta, si se quiere ya, al contenido del libro, de cómo verías ahora los nuevos desafíos de la enseñanza del derecho procesal en esto de entender una lógica y una finalidad del proceso. Tal cual. A ver, volviendo a lo que decía anteriormente, ¿no? Quien yo creo que fue el precursor de toda esta teoría racionalista, ¿no? Como el padre, si se quiere ponerle este rótulo, llamarlo así, de esta teoría racionalista, es Michele Tarufo. Y yo creo que una de las ideas principales de Michele Tarufo, quien explicita muy claramente La prueba de los hechos, un libro que yo recomiendo ampliamente, editorial Trota, traducido por Jordi Ferrer Beltrán, es justamente enmarcar cuál es la finalidad del proceso. A nosotros en el ámbito universitario, y por supuesto que yo lo he hecho también, hemos visto el proceso o entendido el proceso como un método tendiente a resolver conflictos. Ver al proceso como una especie de batalla. Y yo creo que muchas de las técnicas de litigación han generado, ¿no? que este postulado fluya y tenga un gran número de adeptos en el ámbito académico, ¿no? Lo que nos dice Michele Tarufo es lo siguiente: el proceso no tiende a la resolución del conflicto, el proceso tiende a la búsqueda de la verdad.
Y esto se enmarca con lo que algunos autores denominan, y entre estos autores está Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, que el proceso asume un modelo cognitivista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la finalidad del proceso es lograr el mayor acercamiento posible a la verdad. O si se quiere, en otras palabras, el proceso sirve o pretende servir para saber lo que ocurrió. Lo que ocurrió en el mundo real, en el mundo en el cual vivimos. Para eso está el proceso. Eso es lo que pretende. Y en consecuencia, esa es la finalidad del proceso, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene una fuerte concepción y un filosófico, un fuerte trasfondo y un filosófico, ¿no? de por medio, pero esta sería la base. Y yo toda esta primer parte en el libro la abordo bajo un capítulo, si se quiere, que yo denomino estructura conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy un fiel convencido de que cuando un autor, ¿no?, trata un tema en concreto y particular, el tratamiento de ese tema está precedido por el tratamiento de otros temas más generales. Si uno no puede, o si se quiere, no tiene en claro cuál es la finalidad del proceso, o como bien enmarca Jordi Ferrer Beltrán, cuál es la relación, por ejemplo, entre prueba y verdad, cuál es la concepción que vamos a subir con relación a la verdad, si uno no tiene en claro toda esta cuestión general que sirve de base, luego posiblemente, y esto es lo que yo opino, cuando estudie y pretenda tratar los temas específicos, en lo que a mí respecta a la prueba testimonial, pero puede ser cualquier otro, el análisis de un artículo puntual de un código, por ejemplo, puede llegar a generar ciertos desfasajes o incoherencias en su propio pensamiento. Entonces yo creo que la base es establecer justamente una estructura conceptual, ¿sí?, una idea del proceso. Y dentro de esta idea del proceso está enmarcar cuál es la finalidad del proceso. El proceso pretende lograr el mayor acercamiento posible a la verdad. Lo cual, a mi modo de ver, ¿sí?, obedece, si se quiere, a tres grandes factores o a tres grandes motivos. El primero es aplicar la ley sustantiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, ¿se me cortó o se me está escuchando? No, se te escucha bien, ¿eh? Perfecto, perfecto. Los veía todos quietos por eso. Si nosotros decimos que a un individuo se le va a aplicar una pena de prisión por haber matado a otro, este consecuente normativo, la pena de prisión, requiere previamente haber acreditado que este individuo haya matado a otro. Y justamente para acreditar que este individuo mató a otro, está el proceso. En consecuencia, el proceso busca conocer los hechos acaecidos en el mundo real. Pero además, decir que la finalidad del proceso está puesta justamente en buscar la verdad, obedece a que el derecho en sí mismo motiva el comportamiento de las personas o tiende a motivar el comportamiento de las personas. Si yo voy a empezar a aplicar penas aleatoriamente o tirando una moneda al aire, bueno, difícilmente el derecho sea un motivador del comportamiento de las personas. Para que el derecho motive el comportamiento de las personas, el proceso justamente tiene que ir en busca de la verdad. En consecuencia, se tiene que castigar a quien ha cometido delito y se tiene que absolver o no castigar a quien no ha cometido delito. Y finalmente, ¿sí?, y en lo que a mí respecta, yo digo que el proceso tiende a la búsqueda de la verdad por una cuestión ya más filosófica relativa a que el proceso también tiende a la culminación mediante resoluciones justas. Es innegable que el proceso tiende a hacer justicia, a fin de cuentas. Y sin adentrarnos en la cuestión de qué debe entenderse por la justicia, la cual podríamos debatir por horas, y no soy quien para decir quién debe entenderse por justicia, ¿no? Pero es innegable que aplicar una pena o un consecuente normativo a quien no se ha comportado como la ley enmarca, es decir, aplicar una pena a quien no ha cometido delito, bajo ningún punto de vista es algo justo. En consecuencia, analizándolo desde un punto de vista de justicia de la decisión final, es necesario conocer lo que pasó, y para conocer lo que pasó está el proceso. Y después otra cuestión, Titi, que vos me enmarcabas muy bien. Todo esto tiene una gran relación con la enseñanza en el ámbito universitario. Y aquí me tengo que criticar a mí mismo. Yo en su momento daba clases de derecho procesal. Y les puedo asegurar a ustedes que daba clases de derecho procesal de una forma que ahora bajo ningún punto de vista daría. Yo explicaba la diferencia entre verdad formal y verdad material. Ahora ya no hablaría de diferencia entre verdad formal y verdad material. ¿Qué es esto de la verdad formal y verdad material, por ejemplo? Que es algo que todos nosotros hemos adquirido a partir de las enseñanzas que hemos
adquirido en el ámbito universitario, ¿no? Todos sabemos qué significa esto. Bueno, que el proceso en sí lo que va a lograr, y esto es lo que propicia la doctrina decimonónica, es una verdad formal. Pero paralelamente a esta verdad formal, esta verdad procesal, ¿sí? O forense, como algunos autores llaman, se me viene a la cabeza Hassemer, paralelamente a esto, existe una verdad material, la verdad real o la verdad verdadera, la verdad. Claro, pero esto es un sinsentido. ¿Cómo es que en el proceso hay una verdad formal y por fuera otra verdad? La conclusión a la cual arriba en el proceso es verdadera o no es verdadera, pero no es verdadera formalmente y no verdadera materialmente. Como en una creo que exposición, esto creo que se lo escuché decir a Jordi Ferrer Beltrán, casi con seguridad, es como acudir a un consultorio médico y que el médico nos diagnostique tener, por ejemplo, fracturada una pierna. Y nos aclare, no, pero esto es una verdad médica. La verdad real es que usted está bien, que puede ir a su casa, pero la verdad médica es que usted tiene una pierna fracturada. Bueno, es un sinsentido. O el enunciado fáctico al cual vamos a arribar, por ejemplo, Juan mató a Pedro, ¿es verdadero o no es verdadero? ¿Qué es lo que propicia toda esta nueva corriente de pensamiento, esta teoría racional de la prueba? Que el fin del proceso pretende lograr el mayor acercamiento posible a la verdad, pero sin garantizarnos que aquel resultado al cual arribemos va a ser un resultado, si se quiere, verdadero. Y esto pone en evidencia que el proceso, y los jueces más concretamente, pueden equivocarse. Pone en evidencia que en el proceso también hay que analizar el error y que no toda decisión judicial, por más que sea una decisión final, va a ser una decisión que enmarque un enunciado fáctico como verdadero. Un juez no puede decir que Juan mató a Pedro, que considera que Juan mató a Pedro, pero quizás Juan no mató a Pedro. Bueno, y en el ámbito universitario todas estas cuestiones no se analizan, más aún en el ámbito universitario se nos enseña el derecho, y está bien porque somos todos abogados o pretendemos serlo, ¿no? Se nos enseñan cuáles son los códigos, se nos enseñan cómo debemos interpretarlos, los diversos métodos interpretativos, cómo debe realizarse esa comprensión del derecho, pero nada se nos dice con relación a los hechos, y cómo conocer los hechos, y cómo probar los hechos. Todos nosotros hemos analizado o hemos estudiado y aprobado la materia de derecho procesal. Y cuando uno analiza la cuestión de la prueba, lo único que se nos enseña es el articulado del Código Procesal. ¿Qué pruebas son admisibles y cuáles no? En lo que hace la prueba de testigos. ¿Quiénes pueden ser testigos y quiénes no? ¿Quiénes tienen el derecho de abstenerse? ¿O quiénes tienen la potestad para declarar o no declarar? ¿Y cuándo hay que ofrecer esa prueba en el marco del proceso? ¿En qué oportunidad? ¿Cómo realizar las preguntas, por ejemplo? Pero no se profundiza todo eso. A fin de cuentas, no se nos explica cómo se prueban los hechos. Y después todos nosotros, los estudiantes del derecho, luego van a ser jueces, fiscales, abogados, defensores. Y van a tener que saber cómo se prueban los hechos. Pero nadie se los enseñó. Solo se les enseñó la cuestión pura y exclusivamente normativa. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Que reitero, no es mi punto de vista, es el punto de vista de otros brillantes y grandes expositores de esta corriente de pensamiento, ¿eh? Bueno, pero vos ahí humildemente decís que es de otros, también de otros pensadores. Pero en la obra te tomás esta revancha y criticás esta, esta distinción entre el tipo de verdades, como que piensan que hay más de una verdad verdadera, valga la redundancia, y no es así como bien vos decías. Y ya que también estamos hablando en y del ámbito universitario, ahí mencionaste lo de las técnicas de litigación. Y harás, quizás coincidirás conmigo, que hasta hace unos 10 años que se venía criticando la enseñanza del derecho formalista, etcétera, que faltaba práctica. Ahora se incluyó un poquito de práctica, pero esa práctica la tomamos como las técnicas de litigación. Y si vos me aseguras una materia que tenga técnica de litigación, con eso sería correcto. Pero todavía nos falta justamente materias propiamente dichas, asignaturas propiamente dichas, de, como decís vos, valoración, si se quiere, racional de la prueba. Pues no sabemos cómo probar los hechos, como nos explicabas hace un rato. Y en este último sentido te consulto, te pregunto, para que reflexionemos y charlemos juntos, pensar los hechos más allá del proceso, ¿no?
vos acá en el libro distinguís bien cuándo es que se lleva a cabo el testimonio, y la obra, adelantándome un poquito, va cerrando diciendo está bien, pero el testimonio generalmente, vos traes el ejemplo del Código Procesal de Buenos Aires, pero los hechos en sí, que no es que el hecho ocurrió hoy y a la tarde te estoy llamando a declarar, ¿no? Es que ahí pasa un lapso de tiempo en donde justamente los recuerdos van, se van destrabajando, y no todos los abogados y abogadas tienen las herramientas suficientes como para recuperar contenido, que es algo que también trabajas a lo largo de la obra. Entonces, la pregunta sería, no sabemos cuánto es el tiempo ideal para tomar una declaración, es decir, de cuánto pasó al momento de los hechos que investigamos. Y entonces, ¿qué tan cierto puede llegar a ser un testimonio sin que juegue esto de la falsedad de la declaración y estos juramentos que vos criticás en la obra? La pregunta es más que acertada, a mi modo de ver, y me permite tocar dos o tres tópicos bien concretos. Primero, clarificar la cuestión de las técnicas de litigación a la cual me he referido. Yo creo que las técnicas de litigación parten de una ideología del proceso totalmente distinta a la que yo tomo. ¿Y por qué digo esto? Yo en lo personal, por supuesto que he participado de cursos donde se dan estas técnicas de litigación, de uno u otro lado del mostrador, como se suele decir, ¿no? Pero en este caso del pizarrón sería, o de los bancos. Pero con el mayor respeto del mundo, yo nunca he visto que estos litigios que se enseñen en estas técnicas de litigación tengan una aplicatoriedad real. Yo siempre los simulacros de juicio que suelo ver cuando se hace referencia o cuando se enseñan estas técnicas de litigación son simulacros que, a mi modo de ver, nada tienen que ver con la práctica. La práctica es una cosa y estas técnicas de litigación me llevan por un carril absolutamente disímil. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero claro, estas técnicas de litigación lo que ponen en evidencia, y nuevamente es mi criterio de pensamiento, ¿no? Es como una especie de batalla, de lucha, no solo entre partes, sino en algunos casos entre partes y el testigo. Es decir, estas técnicas de litigación en sí nos enseñan a batallar al testigo, en algunos puntos a verlo como un enemigo, mediante estas preguntas, repreguntas, contrapreguntas, el contrainterrogatorio, preguntas en lo posible a veces medias capciosas con respuestas de sí y no, y rápidas, más propias de películas norteamericanas que otra cosa, o más relacionadas con esas películas, y nos dejan entrever un entendimiento del proceso, pero también de la prueba, más concretamente, los testigos como si fuera todo una batalla. Hay que hacer que el testigo se equivoque para yo así lograr sacar a la luz mi verdad, la verdad que yo quiero generar en este proceso. Y yo creo que algo que hay que resaltar en esta teoría racional de la prueba es que no vea el proceso como una contienda o una batalla, y por supuesto que no vea a los testigos como personas contra las cuales debemos batallar. El testigo es un colaborador del proceso. Justamente el testigo, como cualquier otro medio o elemento probatorio, ¿sí? En este caso hablamos concretamente de una persona, pero en fin lo que importa en sí es el testimonio, el relato, es lo que nos permite a nosotros conocer el pasado. Como decíamos, el testigo y el testimonio más concretamente es lo que nos permite conocer el pasado. Por supuesto, tenemos que desconfiar de ellos, ¿sí? No es que podemos confiar en los testigos y listo. No, no, no. Pero claro, pero hay que aclarar esto. No son enemigos, en consecuencia. Hay que contribuir con el testigo y con el testimonio. ¿Para qué? Para que aflore la verdad. Pero claro, esta contribución o esta mirada del proceso tiene que ser realizada con muchos recaudos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que conocer, y esto si se quiere es uno de los temas principales de la obra, tenemos que conocer que la mente humana en sí no es infalible, sino más bien todo lo contrario. Nosotros cuando percibimos un evento, el que sea, no es que lo guardamos en nuestra memoria y dicho recuerdo no se modifica pase lo que pase, no, más bien todo lo contrario. Desde el momento en que uno capta
el hecho, desde el momento en que uno percibe el evento, hasta el momento en que uno pretende recuperarlo, sacarlo de la memoria, pasa un tiempo bastante prolongado. En el ámbito del proceso, creo que esta es una de las notas características de todos nuestros procesos, este tiempo es más que prolongado. Los debates, por lo general, se dan con suerte luego de meses, digo con suerte aquí en la provincia de Buenos Aires, es luego de varios años, 3, 4, 5 años, luego de acaecido el supuesto hecho criminal. Y claro, se llama a los testigos a declarar, luego de todos estos años, considerando que el relato que ellos esgriman con relación al evento percibido es un relato infalible. Las investigaciones científicas, y yo en el libro me amparo completamente y a lo largo de todo el libro de las diversas investigaciones científicas, investigaciones experimentales, dan cuenta que el paso del tiempo coarta, es decir, afecta rotundamente los recuerdos. No solo eso, las personas pueden errar, es decir, esgrimir un relato que nada tenga que ver con la realidad, por más convencido que uno esté de que lo que está diciendo es lo que realmente aconteció en el mundo fáctico, en el mundo exterior, puede obedecer a errores que se originan en el momento de percibir el evento. Hay un montón de factores que yo en el libro lo desarrollo con relativa profundidad y que si quieren un análisis más profundo todavía, yo recomiendo acudir a la obra de Manzanero, a las diversas obras de Manzanero, pero pueden generarse errores en la percepción, es decir, errores en el momento de captar un evento. Luego de captar el evento, el individuo tiene que interpretar el evento. Bueno, allí también pueden generarse errores en la interpretación, es decir, en el sentido que uno le atribuye a ese evento percibido. Pero también pueden darse errores en la memorización, es decir, en la retención de este evento en la memoria, y después errores que se dan en la recuperación, cuando uno quiere exteriorizar el evento. Todos estos errores, que obedecen a un sinfín de factores, que todos surgen, o que si se quiere quedan en evidencia a partir de estas investigaciones científicas que yo en el libro doy cuenta, son cuestiones a tener en cuenta. Por los magistrados, por los fiscales, por los abogados, por los juristas en general. Porque todos estos errores en la percepción, en la interpretación, en la memorización y en la recuperación de los eventos, son errores que pueden generar que una persona honesta emita un testimonio totalmente, si se quiere, sincero o convencido de que lo que dice es la realidad, pero que nada tenga que ver con la realidad. Y gran parte de estos errores se originan a partir de deficientes, incorrectos y erróneos comportamientos de aquellos que son, a fin de cuentas, operarios del sistema de justicia, de incorrectos comportamientos de jueces, de abogados, de fiscales y de policías. No sé si contesto un poco la pregunta o me he explayado de más, pues la verdad que me voy a veces por la rama, pido disculpas, Titi. No, por favor, si vas hablando y se me van ocurriendo otras preguntas que también me hacían reflexionar esto que decías sobre los simulacros y eso. A mi modo de ver, no es que haya malas o... Es esto que decías vos de justamente entender al proceso como una contienda, más que como algo para gestionar conflictos, si se quiere. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar y tratar de replantear sería si existen buenas técnicas y malas técnicas de litigación. Vos en la obra señalás lo peligroso que resultan, y recién lo decías un poco, las preguntas por sí o por no, lo que se llaman las preguntas sugestivas, en donde justamente se hace ese jueguito para que el testigo, hablando mal y pronto, pise la ramita y justamente trastabille y nos haga nuestra teoría del caso, si se quiere, un poco más fuerte. Y en ese sentido, otra de las cosas que vos marcás como un faltante, no solo en la enseñanza universitaria, sino como una faltante de abordaje, si se quiere, un doctrinario, es sobre la teoría fáctica. Vos ahí decís que justamente se necesita abordar un poco más. Nuestras latitudes, si se quiere, está muy poco tratado ese tema.
¿cómo pensás, cómo crees que esto incide en que justamente sigamos entendiendo al proceso como solamente un litigio en donde dos partes están todo el tiempo contrarrestándose y no estamos primando lo que realmente sucedió? Y lo pienso esto también en clave de que hay una víctima que está escuchando, hay personas que buscan algo, que tienen una pretensión. Eh, Contestando la pregunta, pero te la divido en dos. La primera, esto que vos haces mención con relación a las técnicas de litigación y más concretamente a lo que a mi modo de ver es bastante característico, es la pregunta sugestiva. Primero, pequeña aclaración. Yo cuando hablo de técnicas de litigación quizás soy un poco irrespetuoso, en tanto meto todo en una misma bolsa, como se suele decir por aquí, ¿no? Y claro, lo que habría que hacer es escindir o hacer una clasificación o distinción entre técnicas de litigación, ¿no? Y por qué no establecer nuevas técnicas de litigación basamentadas en estos postulados de la teoría racional de la prueba, ¿sí? Por supuesto. Pero fíjense lo siguiente, vos haces el ejemplo que para mí es más que característico, las preguntas sugestivas. Yo no conozco la legislación procesal allí de Río Negro, pero anteriormente aquí en la provincia de Buenos Aires las preguntas sugestivas estaban prohibidas. Y a partir de una reciente reforma no se prohibieron, en consecuencia, la interpretación doctrinal es que se encontrarían permitidas. Y claro, uno en el marco del proceso realiza preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque la normativa procesal no me las prohíbe. Bueno, las investigaciones científicas dan cuenta de que las preguntas sugestivas pueden generar un efecto nocivo, absolutamente nocivo en la memoria de las personas, que pueden generar incluso la afectación de sus recuerdos. A partir de preguntas sugestivas, uno puede generar falsos recuerdos, además de condicionar la respuesta del testigo. En consecuencia, estamos realizando un proceso que se contrapone notoriamente con las enseñanzas que nos están dejando en evidencia estas investigaciones. Y como yo suelo decir siempre, ¿no? Yo creo que, y en su momento me jacto de ser en su momento partidario de esto que ahora voy a criticar, pero yo creo que siempre los abogados, ¿no? Los juristas en general, la academia, ha cerrado sus puertas. ¿Qué quiero decir con esto? Y pongo un claro ejemplo con el derecho penal, que es lo que a mí me apasiona. Uno adquiere ciertos conocimientos, pasa a considerar esos conocimientos como prácticamente verdades absolutas, quien las discuta no hay que estar de acuerdo, pero cierra las puertas, o principalmente, mejor dicho, cierra las puertas a los nuevos conocimientos, en lo que aquí respecta a las investigaciones científicas. Nosotros hemos cerrado las puertas, como lo ha hecho, por ejemplo, el derecho penal cuando aparecieron las neurociencias. La gran mayoría de los autores, y me incluyo, salieron a realizar exposiciones, artículos, explicando por qué las neurociencias no iban a afectar nuestro derecho penal. Es decir, cerraron las puertas a estos nuevos conocimientos. Legítima y legítimamente, justificada e injustificadamente. Pero siempre es como que hemos puesto trabas o resguardos a estos nuevos conocimientos. Claro, el tema es que estos nuevos conocimientos en lo que hace a la cuestión del testimonio son tan gravitantes que son imposibles de tapar, por lo menos si se quiere llevar a cabo procesos justos o que tiendan a la consagración de resoluciones justas. A nosotros se nos está enseñando una forma de ver al proceso y se está realizando un proceso más concretamente que le da absolutamente la espalda a todas estas investigaciones. Cuando uno empieza a analizar estas investigaciones, se da cuenta que las cosas las estamos haciendo tan, pero tan mal, que la verdad es preocupante. Es notoriamente preocupante. Porque, como digo siempre, nadie está exento, absolutamente nadie está exento al día de mañana a ser imputado en un proceso, a ser denunciado falsamente por otro individuo. Y por supuesto que todo lo que nosotros queremos como ciudadanos es que este proceso sea justo y que a fin de cuentas se llegue a la verdad, a la única verdad, a la verdad material, a la verdad. Es decir, lo que se pretende es que se haga justicia. Pero si nosotros tenemos un proceso que más emparentado con el siglo XXI, está emparentado con los años, el año 2 antes de Cristo, bueno, difícilmente lleguemos a
a hacer justicia, ¿no? Yo siempre, y quizás soy un poco exagerado, ¿no? Pero pongo al proceso penal como un proceso notoriamente inquisitivo que está más relacionado al oscurantismo, a la magia, a la casa de brujas que otra cosa, ¿sí? Y ya digo, esto no lo digo yo, ¿sí? Yo si algo he pretendido con esta obra es no alegar por alegar, no decir cosas por decir, sino fundamentar, motivar o justificar aquello que digo. Y yo creo que el justificativo está en las investigaciones científicas, experimentales, que como decía, dan cuenta de que lo que estamos haciendo está mal y que es peligroso. Por lo menos si se quiere hacer justicia, ¿no? O por lo menos si se quiere conocer los hechos, conocer qué es lo que pasó realmente, para luego aplicar la ley. Bueno, y de hecho, vos también con mucho cuidado también tratás el tema de las ordalías y otras maneras de crear ficciones, no sé si me atrevería a decir ficciones jurídicas, porque ni siquiera lo son en algún modo. Y en ese sentido te pregunto, ¿a vos te parece que esto de las teorías racionales de la prueba, sobre todo ahora de esto que estamos charlando de la prueba testimonial, son una forma de legitimar, y digo de legitimar de cada sociedad, los procesos, en este caso los procesos penales? Sí, nuevamente dos cuestiones. Cuando yo hablo de las ordalías, concretamente lo hago, si se quiere, cuando trato los diversos métodos, procesos, procedimientos, llamémoslo como querramos cada uno, eh, que han tenido lugar a lo largo de la historia para verificar quién miente y quién es sincero. Eh, hace siglos atrás, para determinar quién mentía y quién no, había que estar varios minutos abajo del agua. Si uno sobrevivía, decía, era sincero; si uno sobrevivía, era un mentiroso. Si uno, vaya a saber, sostenía un hierro caliente durante varios minutos, bueno, era una persona sincera, y si no, era un mentiroso. Pero estos métodos tan irracionales y que ni siquiera vale la pena discutir, han tenido lugar a lo largo de toda la historia. Es decir, el polígrafo, por ejemplo, algo que sigue vigente, ¿no?, en algunos países, y que hasta hace poco tiempo incluso ha sido utilizado por el VAR, con este ciclista contador que se le adjudicaba un doping positivo. Es más de lo mismo, como el hipnotismo, como el suero de la verdad, como el juramento, si se quiere. Por más que yo ahí tengo un pensamiento que creo que en algunos casos no es garantizador, pero puede llegar a servir para que las personas sean sinceras, por lo menos personas con fuertes convicciones religiosas, pero no garantiza que una persona sea sincera. Yo puedo jurar y no por ello voy a ser sincero. Yo puedo jurar y mentir. Son procesos que han tenido lugar a lo largo de toda la historia. Y al día de hoy, esto también sigue vigente en nuestro proceso, y yo creo que, no sé si lo abordarás luego más adelante, Titi, no quiero, como decías vos, spoilear, ¿no?, esta conversación, pero la inmediación también es prueba de ello. No sé si, Titi, vas a luego tratar este tema; si no, no me adelanto. Decime vos. Contestá que la pregunta va a estar aquí. No, y lo que decía es que al día de hoy, si se quiere, esto es el típico y paradigmático método, procedimiento, llamémoslo nuevamente como queramos, y que se utiliza para determinar si la persona es sincera o miente, es la inmediación. Los jueces se amparan de la inmediación. Para que se entienda qué es la inmediación: es la proximidad, ¿sí?, de temporo-espacial, tiempo de espacio, entre jueces y partes, o jueces intervinientes del proceso, o jueces y pruebas. En lo que a nosotros nos interesa, proximidad, ¿sí?, contacto directo entre jueces y testigos. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen estas clásicas teorías o estos clásicos entendimientos con relación a la inmediación? Que la inmediación nos permite determinar quién es sincero y quién miente. Es decir, con el mero contacto directo uno puede determinar en calidad de juez quién es sincero, quién no. Yo, disculpen, pero creo que esto es más algo relacionado con la magia, como digo siempre, yo no me canso de repetirlo, la magia y el oscurantismo, que con un procedimiento racional. A mí me parece absolutamente increíble que al día de hoy las causas, y más se ven las causas penales, se sigan resolviendo basándose en la inmediación, como un método mágico, milagroso, que le permite a los jueces determinar qué testigo es sincero y qué no. No, este testigo está declarando, como suelen decir los jueces, o como yo suelo ver en los decisorios, ¿no?, jurisdiccionales,
con confianza. En consecuencia, como declara con confianza, es sincero. Con el mayor de los respetos, a mí me parece un disparate. A mí me parece un disparate. El testigo que declara sin tener mucha confianza no es sincero, está mintiendo. El testigo que mueve mucho las manos, que se sonroja, o como viene un expediente que lamentablemente me ha tocado intervenir. Y digo lamentablemente porque el resultado no fue bueno. El imputado, cuando declaró, estaba, como dijo el organismo decisor, frío, es decir, dando a entender como que no estaba vivenciando el relato que estaba poniendo en evidencia y en consecuencia por eso mentía. A mí honestamente y nuevamente lo digo con respeto, pero me parece un disparate. Uno tiene que intentar corroborar el relato del testigo, pero no puede corroborar el relato del testigo a partir de lo que el testigo evidencia, es decir, si el testigo se sonroja, si transpira, si tartamudea, si se mueve mucho, poquito. No, la corroboración del relato se hace a partir de otros elementos probatorios. Porque si no, ¿qué estamos premiando al testigo que, como digo yo, que mejor actúa, si se quiere? Es decir, estamos propiciando la teatralización del proceso, o que aquel individuo que tenga, si se quiere, un acercamiento más o mayor, si se quiere, fluidez para hablar, bueno, va a emitir un relato más sincero que aquel que quizás no acostumbrado al ámbito tribunalicio, no acostumbrado a los procesos, o por temor a las autoridades, a los magistrados, empieza a tartamudear o no sabe darse a entender. Bueno, ese testigo va a ser un mentiroso. No, por supuesto que no. Bueno, lamentablemente, y basta con utilizar cualquier buscador de jurisprudencia, así se resuelven nuestras causas penales al día de hoy. Por eso yo digo, son causas más emparentadas con la caza de brujas, ¿sí? o con juzgamientos propiciados en el siglo I, II, si se quiere, que juzgamientos racionales, ¿no? Yo por eso estoy muy, muy preocupado por todo esto, por supuesto, y creo que todos deberíamos estarlo. Totalmente, y ahí hablaste de, bueno, justamente de procesos inquisitivos y en esta etapa, por así llamarla, de Argentina, de ir hacia más sistemas acusatorios, también en el plano federal, y algo que también tocas en el libro que me pareció sumamente interesante y sí lo veo como una gran faltante, por lo menos en la bibliografía de Argentina, es la calidad de los testigos. Y en calidad me refiero, y vos también creo que lo tratás en esos términos, es que no todos los testigos estaban al momento del hecho, o tienen el caso, digamos, el hecho fresco. Por ejemplo, los testigos de oídas, los testigos que, bueno, en realidad yo le conté a mi amigo, entonces llamaron a citar a mi amigo, pero mi amigo no estuvo en el momento del hecho. ¿Y cómo ves esto de diferenciar la calidad de los testigos? Porque, como bien decías hace un ratito, hay veces que las valoraciones que se hacen cuando los jueces y las juezas motivan la sentencia, ya sea oralmente como de forma escrita, más allá del lenguaje que no lo voy a pasar a tratar ahora, muchas veces dicen esto, no, como bien reseñás vos, estaba un poco nervioso, le tuve que preguntar 3 veces porque no entendía bien, no se acordaba bien, y quizás esa persona ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué recomendación darías tanto para profesionales actuales como que para quienes van a ser profesionales en elegir y preparar, si se quiere, a los testigos? Yo, a ver, lo que pienso es lo siguiente, que la calidad en sí del testigo está condicionada por un sinfín de factores. Yo, en el libro, enmarco bien esta subdivisión entre los diversos momentos que preceden a todo testimonio honesto. Captación del evento, interpretación, memorización y recuperación. En cada uno de estos momentos pueden darse errores. ¿En virtud de qué? En virtud de un sinnúmero de factores que por una cuestión de tiempo no vamos a desarrollar, pero a modo de ejemplo, la iluminación. No es lo mismo ver el color de un automóvil en el cual han secuestrado a alguien de noche que verlo a plena luz del día. Yo quizás de noche lo negro lo puedo ver azul, o lo azul lo puedo ver negro o gris oscuro, y quizás de día yo puedo ver con nitidez, ¿no? Que lo azul es azul y que lo negro es negro y que lo gris es gris y que lo gris oscuro es oscuro y que lo gris claro es claro.
o si se quiere, el color de piel de una persona. Yo cuando tengo que describir a un maleante, un asaltante, no es lo mismo ver a este asaltante, por ejemplo, a 2 metros de distancia, que verlo, por ejemplo, a 40 metros de distancia. La nitidez con la cual yo percibo a este individuo, por supuesto que es mayor mientras más cercanía existe. Esto puede generar errores, esto puede generar que yo piense que me asaltó una persona que en realidad no me asaltó. Pero teniendo en cuenta esta distancia, se me genera esta confusión. A modo de ejemplo esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existen tantos, pero tantos factores que hacen a la calidad del testigo que uno tiene que ser muy precavido. Pero claro, para ser precavido uno tiene que conocer la existencia de todos estos factores, que es lo que al día de hoy no sucede. Yo en el libro, muy humildemente, lo que hago es una especie de, en un parrafito, de preguntas que yo pongo como base, que honestamente yo las puse medio como por poner preguntas que a mí me parecían necesarias, que todo juzgador, todo abogado, todo fiscal tiene que evaluar para analizar la calidad del testigo, ¿no? Por ejemplo, cuál era la iluminación del ambiente, a qué distancia el testigo percibió el hecho criminal, si previamente había, por ejemplo, consumido alguna sustancia, un estupefaciente o alcohol, el cansancio del testigo, si con posterioridad al hecho criminal había hablado con terceras personas, lo cual podría condicionar su recuerdo, con cuántas personas lo habló, porque lo habitual es que cada persona que percibe un hecho criminal lo hable con amigos, familiares, policías, fiscales, con compañeros de trabajo. Todo esto puede afectar el recuerdo. ¿Cuál es el tiempo que transcurrió desde el momento en que percibe el hecho y desde el momento en que declara? ¿Cuántas veces declaró? Vale aclarar, cada una de las declaraciones van afectando el recuerdo. Entonces yo hago un pequeño repaso, si se quiere, una pequeña sugerencia que para mí puede servir de base para todo operador del sistema de justicia para poder establecer la calidad del testigo, ¿no? O por lo menos para uno tener en cuenta qué tanto podemos confiar en este testigo, ¿sí? Es la verdad. Y al día de hoy lo que yo veo es que el juicio valorativo del testimonio, que es lo que hacen los jueces, por supuesto, a fin de cuentas, no es sino un juicio valorativo del testimonio notoriamente limitado, restringido, que no analiza todas estas cuestiones, que se limita a analizar el relato sin más, pero no todos estos factores que pudieron haber influenciado este relato, o mejor dicho, este pensamiento, ¿sí? O este recuerdo del sujeto. Por eso digo, la valoración del testimonio al día de hoy es una valoración totalmente restringida, limitada, y que como consecuencia de ello no puede llevar a soluciones o decisiones judiciales notoriamente injustas, erróneas o incorrectas, y que nada tengan que ver con la realidad de lo acontecido, ¿no? Y pensando esto, también la falta del abordaje interdisciplinar, se me ocurre, ¿no? Qué pocas veces vemos en los procesos que aún los equipos, ya sea de la defensa, la fiscalía, hablo de equipos por cantidad de gente de trabajo, no estoy futbolizando el derecho para nada, pero realmente que falta, ¿no? A veces un mayor abordaje en lo que es la psicología del testimonio y que eso estamos a leguas de distancia de poder llegar a una preparación. Y Santiago, ¿alguna reflexión? Yo creo que estamos en Argentina en particular y en Latinoamérica en general, y esto lo charlábamos también un poco al inicio, estamos como transitando, si se quiere, una nueva época en esto de acumular y tomar herramientas de otras latitudes y formar como un contexto procesal propio, ¿no? Si uno compara con Chile, tenés un sistema, si comparas con Brasil es otro, y están solamente a pocos kilómetros de distancia del país. Entonces, es como que lo dividimos en acusatorio, inquisitivo, y ya con eso elegimos uno u otro. Y en el medio están jurados, lenguaje claro, y dentro de todo eso va saliendo como un modelo. Y con esto la pregunta y tipo reflexión para que todos quienes están escuchando y quienes van a escuchar por el canal de YouTube compren, pero sobre todo lean adecuadamente y detenidamente el libro. ¿Cómo te parece que incidiría traer algunas herramientas del razonamiento probatorio a los sistemas argentinos? Hablo en plural Perfecto, por las provincias. perfecto, perfecto, perfecto. Nuevamente, vuelvo a hacer una
si se quiere, división de las preguntas que haces, que lógicamente conllevan implícitas una reflexión de tu parte, ¿no? Y creo que muy buenas incluso. Lo primero con relación a este abordaje interdisciplinario, por supuesto. El abordaje interdisciplinario es basamental. Y si se quiere, yo en el libro lo dejo más que en evidencia, ¿no? Pero un debido abordaje interdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Y espero que no se me critique luego por ello. Yo creo que al día de hoy, en esto sí me voy a referir a la ciudad de La Plata, que es donde yo ejerzo principalmente la profesión como abogado liberal, ni siquiera los psicólogos de aquí de la asesoría pericial se han capacitado en todas estas cuestiones. ¿Y por qué lo digo? Y la otra vez lo hablaba con psicólogos de reconocida trayectoria. Porque ellos en el ámbito universitario han estudiado, si se quiere, la carrera, pero con una perspectiva notoriamente diferente o disímil a la que nosotros en el ámbito procesal necesitamos. Yo creo que una de las grandes falencias no solamente está impuesta, una de las grandes falencias de los procesos no solamente está puesta en los juristas, sino en los psicólogos. Me parece a mí. Nuevamente volviendo al abordaje interdisciplinario, lo que yo creo es que todo operador del sistema de justicia tiene que capacitarse en psicología del testimonio. Esto es algo absolutamente necesario e imprescindible. Ni que hablar los jueces. Absolutamente necesario e imprescindible. Esto por un lado. Y después por otro lado, lo que vos bien dejás en evidencia con relación al proceso, ¿no? La cantidad de procesos, que esto que el otro, procesos disímiles en diversos países y dentro de un mismo país, ¿no? Vale citar como ejemplo la República Argentina, donde cada provincia tiene su propia legislación procedimental. Un ejemplo más claro que eso es imposible. Yo creo que hay que un poco barajar y dar de nuevo, ¿no? Como apelando a que aquí todos entienden a qué me refiero por ello. Yo creo que hay que establecer una reestructuración del proceso, pero una reestructuración, si se quiere, que obedezca, ¿sí? a una ideología, pero que ponga en evidencia de forma bien clara qué es lo que pretendemos con el proceso. Lo que decía yo hoy con relación a esta estructura conceptual, que es una terminología que me pertenece, ¿no? Pero ¿cuáles son las bases de este proceso? Una vez que establezcamos cuáles son las bases, yo creo que como pilar fundamental lo que es indiscutible es poner la búsqueda de la verdad, ¿no? El conocimiento de los hechos, la asunción de un modelo cognitivista, como llama Ferrajoli. Una vez que establezcamos cuáles son estas bases, ahí ponernos a trabajar en qué proceso podemos llegar a concretizar para que estas bases justamente puedan cumplimentar, si se quiere, sus fines, ¿no? Para que estos fines puedan materializarse. Y yo aquí en este libro, y luego cuando hago un análisis de la normativa procesal de la provincia de Buenos Aires, que en realidad es algo medio residual del libro, es la parte final, muy chiquitita, el libro en su gran amplia mayoría tiene que ver con cuestiones generales aplicables a todos los procesos, ¿no? Esto es una cuestión muy chiquitita al final, pero yo lo que digo es que el proceso de la provincia de Buenos Aires, y con ello creo que todos los procesos de nuestro país, tienen que repensarse, ¿no? Y creo que grandes ideas para repensar el proceso, ideas concretas y bien puntuales, y que yo tomo, ¿sí? y que añado algunas otras, y que quizás otras no tomo, son puestas en evidencia por Víctor de Paula Ramos. Por ejemplo, una idea que a mí me parece básica, elemental, es adelantar la toma de una declaración testimonial. Nosotros no podemos pretender que un debate oral y público, ¿sí? sea realizado, o cualquier toma de declaración testimonial sea realizada 10, 8, 5, 4 años después de producido el hecho criminal, ni siquiera meses luego de producido el hecho criminal. La prueba testimonial tiene que materializarse lo antes posible. Bueno, luego ahí estará en ver cómo articulamos esta rápida toma de declaración para no violentar, por supuesto, los derechos de defensa, ¿no? Por supuesto, poner el eje, si se quiere, o el énfasis en vamos a intentar lograr el mayor acercamiento posible a la verdad, no nos puede apartar también de respetar las diversas garantías constitucionales en las cuales obviamente yo priorizo el derecho de defensa, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ver cómo articulamos esto. Pero algo bien puntual, específico y concreto es no podemos tener procesos que duren 10, 20 años. Yo en lo personal puedo dar ejemplos. Tengo causas en las cuales estoy litigando cuyos hechos se produjeron cuando yo iba al jardín.
Ni siquiera estoy hablando de hechos que se produjeron cuando yo estudiaba derecho. En consecuencia, yo creo que de ese proceso no se puede pretender nada. Y si por pura cuestión del azar se logra acreditar lo que realmente pasó, ese proceso ya no es justo, la resolución ya no es justa, pues ya no tiene ningún sentido que la resolución venga 10, 20 o 15 años después de producido el hecho. Me parece que ahí todos más o menos vamos a coincidir. Pero yo creo que hay muchas cuestiones para analizar y para reestructurar el proceso. Cómo se le pregunta al testigo, qué preguntas tienen que estar prohibidas. Hay un sinfín de variantes, ¿no? Que yo en el libro toco bien puntualmente, me parece. Bueno, no sé si del público hay algunas preguntas, si quieren ir abriendo los micrófonos o la mano y vamos dando la palabra, o si quieren ir escribiendo en el chat, así las leemos. Mientras las piensan, se van animando, me aprovecho porque la cantidad de preguntas que tengo son un montón. Creo que es un libro que invita muchísimo a reflexión y tiene la capacidad, y lo digo honestamente, de sentir que cuando uno lo va leyendo va dialogando con el autor y hoy nos sacamos ese gusto. Mientras el resto se va animando a hacer las preguntas, a ir anotando y a levantando la mano, te hago una última, Santiago, como para invitarte a la reflexión nuevamente. Esto de instrumentar, si se quiere, esta tendencia en un código de cómo tiene que ser el proceso, que a veces después en los juicios, vos bien lo estás diciendo, esto que tardan muchísimo, esto del plazo razonable, a veces parece una ficción jurídica procesal, porque como bien vos nos marcás, son muy pocas las jurisdicciones apelando a que exista alguna que realmente cumpla con los plazos, ¿no? Esto que cada vez hay una mayor participación ciudadana y apelando también a que los diferentes poderes judiciales, repensando su forma de comunicación, se están tratando de acercar a la ciudadanía de la cual nunca se tendrían que haber alejado, a mi manera de ver. ¿Pensás que esto de valorar y de justamente la prueba racionalmente, explicando con una terminología mucho más clara en sus motivaciones, en sus decisiones, cómo llegaron a ese decisorio, los acercaría a la ciudadanía? A lo que me refiero puntualmente es, tenemos en algunos casos juicios por jurados, tenemos algunas audiencias orales, estamos yendo a un lenguaje claro. ¿Qué nos falta? Bueno, dar mejores razones para el porqué. ¿No? De por qué decidimos como decidimos. ¿Te parece que esto es así? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, coincido. A ver, hay una realidad, me parece a mí, y esto no es algo propio de nuestro país, sino de todos los países, ¿no?, que nos rodean, ¿no? Que la ciudadanía se caracteriza por, y creo que en gran parte justificadamente, ¿no?, por desconfiar del sistema judicial, ¿no? No solamente el sistema judicial se ha caracterizado por eh, ser desarrollado mediante jueces corruptos, sino jueces también no conocedores del derecho, y por dar decisiones o resoluciones que no necesariamente logran complacer a la ciudadanía. Yo hago este paréntesis, yo por supuesto que no pretendo que con el proceso se satisfaga, si se quiere, los intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo lo que pretendo con el proceso es que se haga justicia, esté o no la sociedad contenta. Ahora bien, para que esté contenta la ciudadanía, yo creo que el proceso tiene que ser claro y transparente, porque si es claro y transparente, la ciudadanía, a mi modo de ver, debería coincidir con la resolución del juez, siempre y cuando haya sido una resolución racional, correcta, adecuada, en consecuencia. Eso va, yo creo, a generar vínculos más fuertes con la ciudadanía. Y algo que vos mencionaste, yo no quiero poner el dedo en la llaga porque sé que es un tema en boga, ¿no?, y muy discutido, sobre todo aquí en boga en la ciudad de La Plata, es el tema de los juicios por jurados. Yo quiero aclarar lo siguiente, yo soy un aférrimo opositor a los juicios por jurados, ¿sí? Y yo sé que con esto me voy a ganar la crítica y el odio de muchos, pero lo hago con un pensamiento desde el punto de vista intelectual totalmente honesto. Yo creo que los juicios por jurado no van a generar sino la teatralización del proceso. Yo creo que lamentablemente la ciudadanía no se encuentra capacitada para resolver conflictos, pero no porque no se encuentre capacitada intelectualmente o por una cuestión sociocultural, no, sino porque justamente lo que yo propicio con el libro es conocer, comprender, adentrarse
en ciertas disciplinas, en este caso la psicología del testimonio, que la ciudadanía no conoce y no tiene por qué conocer. Es decir, la ciudadanía posiblemente le crea a un testigo, quizás cuando se ponga a llorar, o no le crea cuando se sonroja, o le crea cuando es bien efusivo. Entonces yo creo que la ciudadanía lamentablemente podría verse influenciada por todos estos factores o por todas estas situaciones y quizás la resolución del conflicto no sea, la resolución del proceso no sea la adecuada. Esto es lo que a mí me hace ruido un poco con relación a los juicios por jurado. Por supuesto, reconozco que quienes lo propician tienen una finalidad absolutamente honesta y loable, ¿no? Y yo creo que hay que transparentar el sistema de justicia y la participación de la ciudadanía podría llegar a influir, pero lamentablemente que yo creo que la participación tan activa en la resolución de los casos por parte de la ciudadanía podría dejar latentes estos peligros, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, muy criticado, lo sé por cierto, creo que estoy al lado de las minorías el día de hoy, pero uno tiene que ser honesto con su propio criterio de pensamiento, ¿no? No, pero si estos no son los espacios de debate, yo sé, así que creo que ya tenemos el tema para la próxima reunión, que esperemos que sea presencial. Ahí tenemos una pregunta en el chat. Marcelo Musarra te pregunta, ¿cómo considerás la valoración de la prueba testimonial cuando lo único que tenemos es solo el testimonio de la víctima? La pregunta es brillante, Marcelo. Como también fueron todas brillantes las preguntas que hiciste vos, Titi, la verdad me han dado un lugar para reflexionar muy bueno. ¿Y por qué digo que la pregunta es brillante, que es muy buena? Porque ¿qué es lo que por lo menos uno advierte en la práctica tribunalicia, por lo menos la práctica tribunalicia de la Ciudad de La Plata, ¿no? Que en muchas causas, no solamente que tienen una única prueba, sino que esa única prueba es un único testimonio, el testimonio de la propia víctima o de quien dice ser víctima. Generalmente esto suele pasar con los delitos relacionados con la afectación a la integridad sexual, ¿no? Donde, por supuesto, estos delitos, si tienen una característica, es que no se cometen a la luz del día, sino que se cometen en la sombra. Y no me refiero a una cuestión lumínica, sino me refiero a una cuestión que son delitos que se cometen sin que haya terceros presenciándolos, a diferencia de lo que puede producir con un robo, un homicidio, etc. Son delitos que se dan en cuatro paredes y en consecuencia no hay demasiadas pruebas. Bueno, yo no creo que no haya pruebas, lo que creo es que no hay, si se quiere, debidas investigaciones policiales o a nivel del Ministerio Público Fiscal que logren recolectar todas estas pruebas, pero lo cierto es que en la realidad es que estas pruebas no logran ser recolectadas y lo único que tenemos o lo único que hemos recolectado es el solo testimonio de la víctima. Bueno, yo lamento decirlo y debo decir que con un único testimonio, a mi modo de ver, no alcanza para condenar a nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque todo testimonio, todo relato tiene que ser corroborado. Y un relato, un testimonio, no puede ser corroborado con el mismo testimonio. El relato se corrobora, se acredita o se verifica. Yo aquí utilizo todos los términos como sinónimos, que podrían no serlo o no son en realidad sinónimos, pero el relato se corrobora a partir de otros elementos probatorios, del relato de otros testigos, prueba documental, alguna filmación, huellas dactilares, etc. Pero sin otros elementos probatorios, a mi modo de ver, bajo ningún punto de vista, uno puede corroborar un relato. Y por más, si se quiere, lamentable y penoso que esto suene, estas causas lamentablemente no pueden llegar a buen puerto, no pueden llegar a un decisorio condenatorio. ¿Por qué? Porque son causas donde lo único que tenemos es el relato de A que se contrapone con el relato de B, el relato de la víctima que se contrapone con el relato del imputado, por lo general. ¿Cómo hacemos para creerle a uno y no a otro? Y desde un punto De de hecho, vista racional, sí, Titi, sí. no, perdón por interrumpirte, digo que de hecho me parece que la respuesta es justamente lo que marcás, de que falta también capacitación en cómo llevar a cabo investigaciones, sobre todo en esta especie de delitos que no son catalogados a veces como delitos complejos y realmente resultan serlo. Y aprovechando la pregunta que traía Marcelo,
que también parece brillante. También me pongo a pensar en estos debates que a veces vuelven, ¿no? De aumento de las penas o imprescriptibilidad de ciertos delitos que no son por ejemplo, los de lesa humanidad, y a esto me refiero puntualmente a los que mencionabas vos como ejemplo, de los delitos sexuales, que siempre está este debate de si tendrían que ser imprescriptibles, si no, y bueno, que la doctrina ahí sí ha alargado litros y litros de tinta en Mirá, ese sentido. si me permitís interrumpirte, yo sí, No, si por me he favor. si me he caracterizado por algo en este último tiempo, y no lo he hecho a propósito, sino que nuevamente obedece mi criterio y pensamiento, es por manifestarme como un férreo opositor a cada una de las últimas reformas legislativas, sean procesales o sustanciales. Yo creo que todas estas últimas reformas no obedecen sino a acallar un reclamo popular, es decir, no obedecen, por ejemplo, todas estas últimas modificaciones en el Código Penal, ahora se me viene a la cabeza el artículo 119, tercer párrafo, ¿no? O 84 bis del Código Penal, etcétera, no obedecen sino a acallar un reclamo popular, pero claro, acallarlo con un neto de interés, si se quiere, de político, ¿no? Es decir, la sociedad está reclamando esto, bueno, nosotros legisladores tenemos que lograr, si se quiere, responder a estos reclamos populares, y bueno, para eso está el Congreso, y por eso vamos a modificar la normativa, y claro, después tenemos el dilema doctrinal, es decir, cómo interpretamos estas leyes que, dicho sea de paso, son un mamarracho, ¿no? Y lo digo con todas las letras, son un mamarracho. Y yo los invito incluso a ustedes, si les interesa, algo que yo hago con mucha frecuencia, es a leer la versión taquigráfica de los debates parlamentarios, ¿no? Yo lo hago siempre, y lo que advierto es que generalmente los legisladores, no todos, por ejemplo, y está mal que generalice, pero eh, sacan leyes por el solo hecho de sacar leyes y modifican el código por el solo hecho de modificar el código, en algunos casos dejando en evidencia de forma explícita que la ley es mala. Yo recuerdo haber eh, leído a legisladores que han dicho que la ley es mala, que saben que la ley es mala, que saben que se puede mejorar, pero que si no la aprueban ahora, no la aprueban más. Y yo eso lo cito en un libro que saqué en el año 2018 en Editorial Astrea, Violencia contra la Mujer, que critico la técnica legislativa con la cual se ha consagrado el delito de femicidio en nuestro país, y cito explícitamente, ¿no? Estas palabras de estos legisladores, ¿no? Yo creo que así no se puede modificar el derecho, o así no se debe modificar el derecho. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que nos ha tocado, y bueno, el problema luego será nuestro, y será de la academia cuando tengamos que interpretar esto, y será por supuesto de los jueces cuando tengan que aplicar dicho derecho, ¿no? Yo soy muy crítico. El famoso, bueno, aprobamos y vamos viendo qué pasa, que es terrible. Así es, coincido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, Santiago ha sido más que generoso con tu tiempo, más en el día de hoy que estabas súper ocupado, y como decías también, siempre es así. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de mi parte les agradezco haberse conectado, les invito nuevamente a que adquieran y lean críticamente el libro. Celebro estos espacios, sumamente agradecido de que hayas estado conversando con nosotros. Espero que la próxima sea presencial y que conozcas acá la Universidad Nacional de Río Negro, Santiago, y ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias. De más está decir que el agradecido soy yo, no solo con la universidad, ¿no? Sino también con vos, Titi, por la amabilidad que has tenido, por la invitación. Y para serles totalmente franco, me he sentido como en una charla de café donde uno puede licitar de forma tranquila, ¿no? Y libre sus ideas. La verdad que me he sentido sobradamente a gusto. Así que te lo agradezco. Y ahí la veo a Lila, así que también le agradezco a ella. Y a todos, por supuesto, los participantes por haberme escuchado y haber estado aquí presentes. Y por supuesto a disposición para lo que necesiten a futuro, además está decirlo. Bueno, te agradecemos a vos, les agradecemos también a todos quienes acompañaron esta presentación, que fue sumamente interesante y que realmente nos deja un cierre de año respecto de lo que son la organización de las charlas con la vara alta. Así que, bueno, tendremos que seguir trabajando hacia la producción del año que viene.
Muchas gracias por acompañarnos, gracias a quienes estuvieron presentes y sí, seguimos trabajando en equipo, como no. Muchas gracias, Santiago, gracias a Titi, gracias a todos. Y buen año para todos. Hasta digo yo, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Honestamente, le digo, me he sentido como un café. Me faltó el café nada más, pero me he sentido una charla de café. La pasé bárbaro. Y miren que vengo, como les decía, cansado, afónico, pero me hubiera quedado horas hablando porque la pasé